Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Patrimonio al Aire, programa donde ayudamos a las personas a tomar el control de su patrimonio y sus sueños. Mi nombre es Constanza Baeza, soy asesora de inversiones en Patrimor y nos acompaña Fernando Slede, gerente de planificación e inversiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Vamos ahora entonces con un nuevo episodio. Vamos a conocer a Claudio Tomás, que nos va a hacer un par de preguntas. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, siguiendo atentamente algunas cosas del mercado, ya que estoy un poquito recién conociendo esta de las inversiones, los ETF y qué sé yo. Bueno, te cuento que soy Perfecto. ingeniero electrónico, he trabajado ya más de 35 años en la industria de la salud, armando proyectos de informática médica, equipamiento, en fin. Y actualmente estoy en proceso de construir una SPA orientada justamente a esto, porque Claro. con todos estos software de inteligencia artificial y tanta cosa que hoy día se está ocupando para hacer que los radiólogos de alguna manera interactúen de mejor manera con sus estudios, con sus reportes médicos, etcétera. Bueno, estoy dedicándome a esto. Y dentro de las cosas que estoy haciendo también, hice un pequeño reordenamiento Ujú. de, de platas que estaban fundamentalmente en depósitos a plazo. Y la verdad es que nunca le había prestado atención hasta ahora, hasta hace un par de meses atrás, y decidí ir por hacer tomar algunos fondos mutuos con un par de instituciones bien importantes en Chile. Ujú. Y en este minuto, y viendo, estudiando un poco lo volátiles que son los mercados de repente, eh, hoy día solamente tengo fondos mutuos. Ya. Entonces, estoy pensando en hacer un cambio de que parte de estos fondos mutuos vayan a o acciones o a ETFs. Ok. Entonces estoy en ese proceso de estudiar. Ya me metí a estudiar un poco los fondos mutuos, cuáles eran los más convenientes, los más riesgosos, los menos, distribuir las cargas en estos fondos de tal manera de sentirme un poco seguro. Yo no soy una persona entendida de esto, estoy partiendo. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿los fondos mutuos será suficiente? El concepto es ahorrar para tener una vejez interesante y que estas platas no se diluyan en depósitos a plazo, que eso es lo que he visto durante mucho tiempo y Claro. lamentablemente me di cuenta tarde. Entonces la pregunta es, ¿en qué fijarse para ir por acciones o ETF? ¿En qué fijarse? Perfecto. Y Yo soy tal del como rubro comentaste, tecnológico. súper. Y el dinero que tú, el capital en el fondo que tú vas a utilizar es para tu jubilación principalmente. Principalmente jubilación Ya. o inversión en la SPA. Perfecto. Ok. Primero, acá, un gusto, estás acá también, está Fernando, y Hola, Fernando. son muy buenas preguntas porque el, el, el concepto de fondo mutuo como tal muchas veces se toma como si ese fuera el producto de inversión. Y técnicamente el fondo mutuo, como un ETF o un fondo de inversión, es un cascarón eh, que nos permite invertir en algún producto. Ejemplo, por ejemplo, un fondo mutuo de depósitos a plazo. Lo más conocido es el nombre Money Market, que es un fondo mutuo de depósito a plazo. Y así hay fondos mutuos accionarios, norteamericanos, chilenos, brasileros, de Europa, a nivel global, tecnológico, de la salud, de inteligencia artificial. Y por otro lado podemos tener fondos mutuos de deuda de diferentes categorías. Entonces, ahí lo interesante es entender que el concepto, lo más importante antes de ir al qué invertir es, como fue una pregunta muy buena de Constanza, ¿para qué lo quiero? Y en base a ese para qué lo quiero, es cuánto necesito de cada instrumento financiero en mi receta. Ejemplo, si estoy yendo a buscar, ¿cierto?, un objetivo de muy largo plazo, 20 años, puedo tener más cargada la mata a acciones. Y si por el otro lado tengo un capital que Perfecto. es el fondo de capital de trabajo para la empresa, por ejemplo, claramente voy a tener que tener instrumentos mucho más seguros, mucho menos volátiles, que estas cosas del día a día del mercado
no interfieran, ¿cierto?, en el rendimiento de mis instrumentos, cosa que si yo necesito pescar esa plata e invertirla en un proyecto nuevo, está a disposición de forma bastante rápida, ¿cierto? Y sin haber perdido ni poder adquisitivo, y obviamente que se haya generado un valor sobre la inflación dentro del tiempo, ¿cierto? Entonces, Ok, buen punto. eso es importante tenerlo dentro de la figura porque puede pasar muchas veces que cuando uno empieza a estudiar, ¿cierto? Del mundo de las inversiones se va haciendo la pregunta de, bueno, ¿y es bueno el fondo mutuo? ¿No es bueno el fondo mutuo? Y lo más importante es qué instrumento quiero invertir, ¿cierto? Y cuánto voy a invertir en cada instrumento. Y después uno ve qué tengo que seleccionar para diversificarme en ese instrumento. Ejemplo, quiero invertir en acciones chilenas, un 5%. Después, un 20% quiero invertirlo en depósito a plazo. Un 30% en deuda financiar a empresas grandes en Chile. Después, otro 20% quiero financiar a empresas en todo el mundo. Bueno, ¿y cuáles son los fondos que me permiten, ¿cierto?, invertir en esa Ujú. clase de activos? Eso yo creo que es lo primero, ¿no, Constanza? Totalmente, la diversificación. Bueno, y tal como comentaste en un inicio, tu pregunta era, ¿qué será mejor? ¿Un fondo mutuo? ¿Será suficiente? ¿Un ETF? ¿Acción? Em, Mientras más diversificado esté, claramente mejor, pero también antes de lanzarte a lo que son las acciones, por ejemplo, para ocuparlo como nombre, tienes que tener muy claro cuál es tu perfil de riesgo. Y tal como lo habías comentado, esto es para la jubilación. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿20 años, 15 años, 10 años? Ah, no, 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 no. En el caso mío, la jubilación son un par de años. Sí, lo que más me, un par de años, ¿no? 2, 3 años. Sí, lo que más me importa Claro, es ahora corto plazo. es estar, es Ujú. corto plazo, es estar seguro para adelante y no estar con instrumentos que tengan un costo alto. Claro, Me enteré no hace mucho que los fondos mutuos en realidad tienen un costo alto muy y alto. es medio como difícil de entenderlo. He Exacto. tratado de preguntar y no sé, pues no sé. Está Entonces, como información oculta. Nadie quiere hablar claro, de ello. claro. En cambio, las acciones creo que es totalmente distinto. Uno sabe exactamente y quien las vaya a manejar te va a cobrar un valor que está establecido de primera. O sea, Claro, es mucho más transparente. Entonces, eso exacto. también me preocupa. Claro. Ahí clave lo que dijiste, los fondos mutuos en general a nivel local han sido en el tiempo muy caros. Ha venido un proceso en los últimos 15 años de ir bajando esos costos, pero es que todavía sigue siendo extremadamente alto. Si uno lo compara con los ETF, que son un instrumento, que es un fondo, realmente un ETF es un fondo de inversión, la única diferencia es que transa ese fondo de inversión de forma activa. Y al mismo tiempo el ETF, por su estructura, tiende a hacer gestión pasiva para disminuir los costos. Por ende, en vez de comprar, estar seleccionando diferentes acciones, simplemente replico un índice de referencia de acciones locales, en este caso sería el IPSA. Si estoy Ujú. invirtiendo en Estados Unidos, en vez de hacer selección de acciones norteamericanas, replico el El Standard Poor's S&P. 500 o el Nasdaq 100, etc. Entonces, al eliminar todo lo que es la gestión, que es no tener a manager, no tener eh, grandes bases de datos, ni cosas por el estilo, ni centros de estudio, etcétera, Se reducen mucho los se tiene costos. que reducir Sí. finalmente los costos. Entonces, ¿qué hace Correcto. ese costo? Que hoy día, bueno, esto en los famosos ETF no es algo nuevo, en el mundo ya llevan, ¿cierto? Van a cumplir 30 años dando vueltas de forma más popular, pero los índices de Vanguard son, ¿cierto? De mucho más. O sea, ya llevamos mucho tiempo con este tipo de instrumentos, pero en Chile no ha mermado de forma importante y eso obviamente lo único que, yo siempre digo, lo único que podemos saber en el largo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, es cuánto le pago al que me está administrando la plata. Porque el riesgo puede cambiar en el tiempo y el retorno, eso sí que es más volátil en el tiempo. Entonces, la única rentabilidad asegurada es que si a uno le pagáis el 5 y al otro le pagáis el 0,2, te estás llevando un 4,8% de Adicional, algo claro. al bolsillo. Eso es lo Claro. único Sí, que claro. uno podría estar 100% garantizado, por así decirlo. Claro, al final recuperas prácticamente, bueno, independiente de eso, recuperas algo de la inflación, Exacto. algo. Claro, y ahí Bueno, yendo a las diferentes clases de activos, por ejemplo, si uno hay unos estudios de la CMF bien buenos, pero si uno va a los fondos de renta fija de corto plazo,
la media está en 1,5, después los más de largo plazo están entre el 1,5 y el 2, los más balanceados están en torno al 2,5 y los accionarios, por ejemplo, son muy caros, que están entre el 3 y el 5% de costo anual sobre lo que yo invierto. Y ahí quizás también, para explicártelo a ti, pero también a los quizás que es la audiencia, si a mí me cobran el 5% anual, empecemos que yo tengo 1 millón de pesos, o hagámoslo con 10 para hacerlo fácil. Si yo tengo 10 millones de pesos, me están cobrando 500.000 pesos anuales por administrarme la plata. Si yo estoy invirtiendo en acciones, el retorno esperado de las acciones globales es más o menos un 9, un 10. O sea, me están comiendo el 50% de mi rentabilidad futura. Claro. Y después eso le aplico la inflación y no me queda nada. Y después los impuestos y me queda menos. Entonces, por eso los ETFs han sido tan populares. Por ejemplo, los ETFs accionarios, tanto del IPSA, del Standard & Poor's, etc. El costo es entre 0,01 a 0,2%. Claro. ¿Cierto? Entonces el costo pasa a ser algo marginal. De ahí, por ejemplo, para perfiles quizás como el tuyo, lo que sigue siendo relevante, el segundo paso es ver la eficiencia tributaria. ¿Cierto? Bueno, ahí tengo la segunda pregunta. Perfecto, Porque vamos de la mano. ahí tengo la segunda pregunta, porque tengo que solucionar ahí. Yo tengo un cachirulo, tengo un problema ahí, porque voy a tener que tributar como empresa la SPA que estoy construyendo, voy a tributar como persona natural y voy a tributar sobre los retiros que yo haga en los fondos mutuos, las acciones, lo que sea. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿quién es el profesional que maneja esto? Yo no manejo tablas de tributación, escalas, y qué sé que están ahí, pero ¿cómo se entremezclan? Porque hacer un F22 y que salgas después de haber hecho retiro sin haber estudiado ese retiro, te puede costar muy caro en impuestos. Yo ya pasé por esa experiencia y no me gustó para nada. Por Entonces, hoy supuesto. día la pregunta es, ¿a quién recurro? ¿Hay ¿Cómo hacerlo más especialistas? eficiente? Sí. Efectivamente, ¿a quién recurro? ¿En qué fecha? ¿Es distinto pasado el año, digamos, enero, febrero, que hacerlo que hacer retiros en diciembre? No sé, me imagino. Ya. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los profesionales? ¿Hay empresas que se dediquen a esto? ¿Hay profesionales que se dedican a esto? ¿A ver esta carga tributaria? ¿Cómo manejarla de mejor manera? Bueno, sin duda, los contadores van muy de la mano y de seguro te pueden ayudar con el tema más al detalle, pero los asesores, al momento de dar recomendaciones de portafolio, también nos fijamos bastante en eso. Y sin conocer mayor detalle, por ejemplo, de qué tramo tributario estás actualmente, la primera recomendación que te puedo dar es que si vas a invertir, trata de buscar instrumentos que cuenten con algún beneficio tributario. Justamente cuando te toque el momento de hacer un retiro, que el Interesante. porcentaje de ganancia no se suma al 100% a tu global complementario, sino que un porcentaje dependiendo del beneficio tributario que obtengas, y de esa manera también vas a estar rebajando un poco esa carga. ¿Ya? Exacto. Ahí, para dar un ejemplo concreto, lo voy a llevar a depósitos a plazo para que se entienda bien simplón. El depósito a plazo, cada vez que se renueva, imaginémonos que te da un poquito más que la inflación, que de repente sí, de repente no, pero para hacer este ejercicio, pensémonos que te da más que la inflación. Entonces, cada vez que lo renuevas, esa ganancia se te va a tu global complementario. Y si estamos en la empresa, esa ganancia se va a ir a, ¿cierto?, los ingresos por venta, o en este caso ingresos financieros, y por ende queda en el EBITDA, ¿ya? Y de ahí se va a aplicar el impuesto correspondiente. Ese si yo compro el depósito a plazo directo. Después, si yo compro un fondo mutuo de depósitos a plazo, que es un money market, no me va a pasar eso, porque cada vez que se renueva, el fondo va a seguir invirtiéndolo, y hasta que yo no haga el retiro, yo no tengo que pagar impuestos. Cuando hago el retiro, me va a pasar el mismo ejercicio, yo hago el retiro de mi money market y voy a ganar, ¿cierto?, un X porcentaje, y eso se va a ir a mi global complementario o a la última línea de la empresa. Y después hay otro tipo de instrumentos que, por ejemplo, son los ETFs mismos que tú comentaste, que son ETFs que transan en la bolsa local, que por ejemplo hay uno que también es no de depósitos directamente, pero sí son instrumentos bancarios de corta duración, menor a un año, que es bien parecido finalmente al money market, que el beneficio tributario por transar en la bolsa local es que en vez de pagar que se vaya a tu global complementario o se vaya a la última línea de la empresa al 27%, o en el caso del global complementario, dependiendo del tramo, paga una tasa fija del 10%.
Entonces, eso hay muchos instrumentos que tienen la misma lógica. Imaginémonos que invertí 10 millones en un instrumento diversificado, ¿cierto? Y al cabo de X tiempo tengo 20 millones. O sea, me llevé 10%, o sea, un 100%, tengo 10 millones de ganancias. Si yo llevara eso a un tramo tributable, como persona, puede pegarle el 30, el 35, el 40, dependiendo del tramo Sube tributable. inmediatamente. Y automáticamente en vez de 10 millones, ¿cierto? Van a quedar 6 millones o 7 millones de utilidad. ¿Ya? Bajo esta lógica, en vez de que se vaya al global complementario, voy a pagar un 10%. Entonces, de mis 10 millones de utilidad, en vez de pagar 4, 3 o 3,5, pago 10. Por ende, en vez de 4 millones, pago 1 millón de pesos. ¿Ya? Y por el lado de la empresa, en vez de que pague, en este caso el ejemplo de las 10 millones de utilidad, en vez de que pague el 27%, o sea, 2 millones 7, ¿cierto? Voy a pagar 1, ¿cierto? Entonces tengo un ahorro, finalmente, dependiendo obviamente el tramo, significativo, que puede terminar traduciéndose en mucho capital en el largo plazo, cuando especialmente uno está invirtiendo ya montos más significantes. Entiendo. Bueno, con mayor razón, es hora de preocuparse también de este tema de los tributos, porque La parte van a pegar tributaria si lo es mejoran. clave, y no solamente esto, que es como lo más básico, que es como yo invierto y cómo lo hago más eficiente, sino ya después de las sociedades, los retiros, etcétera. Así que hay también una invitación, ¿cierto?, a que nos conozcas, porque nosotros trabajamos con grupos de contadores, con abogados, para nuestros clientes, para justamente ver estos detalles que de repente son dolores muy importantes y terminan siendo más importantes que hasta donde invierto. Porque claramente si yo tengo ordenada la parte tributaria, tengo ordenada la parte de costo, ya el marginal de inversiones llega a ser, ¿cierto?, importante, pero no lo relevante. Si yo tengo un súper buen portafolio de inversiones, que rento muy bien, etcétera, pero tengo desordenada la parte de costo y tengo desordenada la parte tributaria, aunque haya seleccionado súper bien mis inversiones, igual termino rentando poquísimo o nada porque tenía desordenadas las otras dos patitas. Entonces son tres patitas que siempre tienen que ir muy alineadas. Súper importante, clarísimo. Buenísimo, Claudio, perfecto. Oye, Claudio, bueno, eso, muchas gracias por haber participado. Espero que hayamos sido un granito de arena para Sí. tu conocimiento Bueno, y y poder el inicio. apoyado, ¿cierto? Sí, así, muy buenas preguntas. Definitivamente aporte adicional. Debo preocuparme del tema de la tributación, al margen de la diversificación y los pesos, o sea, platas, digamos, a corto plazo para meter en la SPA y platas a largo plazo, digamos, para el tema de jubilación Jubilación. y qué sé yo. Sí. Son ámbitos bien interesantes de tenerlos separados. Sí, es muy importante tener separadas las aguas y tenerlo en diferentes cajitas para diferentes metas, como dijimos. Y hay una cosa súper importante antes que se me vaya, que lo tiraste como bien a la rápida y que no lo tomamos en consideración, es que tú tienes metas de corto plazo, ¿ya? Y tienes que tener claro eso. Entonces, la ponderación a acciones debería ser marginal, o sea, poquita, ¿ya? Porque Por el nivel de riesgo, exacto. invertir a 3 años, 5 años, hasta 10 años, sigue siendo muy corto plazo para tener una exposición alta a esa clase de activos. ¿Y por qué? Porque, claro, en los últimos 15, 20 años no hemos pasado por una gran crisis como la del 2008. La del COVID fue bastante agresiva, pero salimos bastante rápido porque finalmente se cerró el mundo y se volvió a abrir. Fue algo simple. Pero normalmente cuando tenemos periodos de alta volatilidad, que es uno de tus miedos, que derivan de desaceleraciones globales, recesiones, etc., el tiempo finalmente que yo voy a perder y mi capital lo que va a perder puede ser periodos entre 5 a 10 años donde yo voy a estar bajo el agua con ese capital, ¿ya? Entonces eso claramente, ¿cierto? Uno nunca sabe qué viene en el futuro, eso es imposible, pero finalmente si yo tengo una gran exposición y justo al tercer, cuarto año me agarro esa mala racha, finalmente voy a estar perdiendo de forma muy importante un periodo de tiempo agotado, ¿cierto? Porque eso claramente se va recuperando, pero al mismo tiempo mucho tiempo que no voy a estar rentando y al mismo tiempo voy a estar bajo el agua, por ende voy a tener que alargar mi objetivo. Entonces si yo estaba invirtiendo para 3 años, yo voy a estar invirtiendo ahora por 12 años quizá. Entonces se desarman totalmente los objetivos financieros y de esa forma obviamente no se cumple la meta que estás buscando tú. Por eso es súper importante algo que pasó un poquito más quizá al dedillo, que es el perfil de riesgo es una cosa que muchas veces en la industria financiera se toma como lo más importante.
no es lo más importante es tu necesidad de retorno y riesgo. O sea, cuánto tiempo tú necesitas, qué retorno tú necesitas y qué nivel de riesgos vas a poseer por ese retorno. ¿Ya? Y en base a eso, tú vas a ir a ver, bueno, ¿sabes qué? Para los próximos 3 años es corto plazo, no necesito tanto riesgo, no necesito tanto retorno y voy a estar aportando. Bueno, a lo mismo que yo sea súper agresivo, porque igual debería tener un portafolio más o menos conservador o balanceado, ¿cierto? Pero lo que no puede pasar es que soy súper agresivo, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo necesito un portafolio conservador y dejo el portafolio súper agresivo, porque al final ahí voy a romper mi meta, ¿ya? Y lo otro clave es tu situación financiera, que acá la hablamos bien a la rápida, pero es, bueno, la parte tributaria, la parte de los flujos, ¿cierto? La La diversificación. diversificación, cómo estáis apalancado, si no estáis apalancado, etcétera, para justamente tenga robustez la estrategia que se está llevando, ¿cierto? Entonces son 3 pilares importantes a la toma de decisión de cómo armo mis cajitas de inversiones. Mi nivel de riesgo, qué riesgo necesito, o sea, el riesgo requerido y el tiempo y el horizonte donde voy a invertir y cuál es mi situación financiera, buena, más o menos, mala, cómo estoy tributariamente hablando, cómo estoy en la parte de deuda, etcétera, para justamente que tenga armonía toda la inversión. Conozco el rubro de las asesorías y las consultorías y creo que en este minuto estoy pensando seriamente en buscar a alguien de apoyo porque son 30 y tantos años de trabajo, hay lucas y esas hay que cuidarlas porque Exacto, quedan otros años más por delante. tal Y cual. solo mi tema es preocuparme de mi empresa, no preocuparme Ujú. de mucho día a día de las inversiones. Lo estoy haciendo para tratar de entender, pero claramente yo no soy el médico que me va a decir, oye, es por acá, este es el medicamento. No lo soy. Exacto. Creo que una empresa, bueno, ok, me queda clarito. Súper. Hoy un gusto, que estés muy Muy bien. bien, Muchas gracias, gracias, igual. Claudio. Chao, Hasta Que luego. chao, feliz Chao, día. chao. Chao, chao. igual. Bueno, continuamos con nuestro segundo llamado. En esta oportunidad vamos a conocer un poco la historia de Martín, quien está en la llamada. Así que Martín, por favor, bienvenido. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo muy bien, gracias. Un gusto. Bueno, Martín, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces actualmente de manera breve para abordar tus inquietudes. Bueno, teletrabajo para el rubro de la construcción, precisamente en administración y finanzas, pero finanzas de empresas que entiendo que son muy distintas a las finanzas personales. Soy un santiaguino que vive en Pucón hace más o menos 5 años. Me fui con mi familia en pandemia, así que ha habido harto en mi vida de eso de emprender, de trabajar en hartos lugares, así que tengo ahí consultas con respecto a mis ahorros y cosas. Perfecto, yo creo que muchos se van a sentir tal vez identificados contigo porque varios escaparon en pandemia a distintos rubros. A Pucón, a Villarrica, Puerto Vara, Sí. Frutillar, Valdivia. Dale, entonces vamos Así con es. tu primera pregunta. Ya. Mira, una de las consultas que yo tenía es que últimamente, no sé si he ahorrado o invertido, no sé cuál es la palabra, pero he dejado dinero en una fintech, en Fintual, para ser más preciso, y me he dado cuenta que ha estado un poco como a la baja. Entonces, me inquieta eso, no sé qué hacer, si comprar más, que he sabido qué es lo que hay que hacer, pero me da miedo de que siga bajando, eso. Entonces, como que son mis ahorros, tengo un poquito más guardado también en otro lado, entonces podría inyectar, pero no sé si es lo mejor. Esa es una pregunta que tengo. Es súper buena pregunta. Yo creo que la mayoría, cuando siente esto, para poner en contexto quizás la audiencia, hoy día estamos en un mercado volátil. Volátil para todos lados, no necesariamente a la baja, sino también ha subido mucho, después cae mucho. Desde el viernes particularmente hubo una caída bien abrupta de los mercados financieros. Si uno lo toma en términos como de distribución, de haber sido el peor día, no en la vida, pero claramente ha sido un muy mal día dentro de los retornos diarios que uno puede ver en instrumentos financieros. Y eso obviamente a uno que quizás no está en el día a día lo empieza a asustar. Chuta, ¿estará bien esto? ¿Estará rentando bien? Entonces ahí lo primero es entender cuando el activo o donde yo estoy invirtiendo está rentando mal porque es un mal instrumento o está rentando mal al igual que todos los instrumentos iguales al que yo estoy invirtiendo.
Claro, de hecho, en ese caso, como que igual me informo, soy súper maniático, así que como que todos los días en la mañana le pregunto a mi secretaria GPT qué ha ocurrido, le mando un print de pantalla de lo que tengo, así que me dice como un poco qué hacer, y claro, entiendo que el contexto de lo que está ocurriendo no es nada personal, Exacto. pero Y ahí viene la segunda inquieta. derivada, que es ese capital, ¿para qué lo estoy invirtiendo? ¿Ya? Porque sin saber exactamente qué instrumento estás invertido, me imagino que por la pregunta estás invertido en un activo o en un fondo de Más alto volátil, riesgo. claro. Y particularmente estás hablando de Fintual, debe ser el Risky Norris, ¿o no? Sí, de hecho, no sé si de alto, me parece que lo dejé como en moderado, Perfecto. pero Un Pito, un Norris, pero de igual manera tienen volatilidades, sí. Claro. Entonces, ahí la primera, yo partiría por la primera pregunta, que es ¿a cuánto estoy invirtiendo y para qué estoy invirtiendo? sí, en este caso, yo creo que como estoy partiendo, estoy haciéndome cultura, estoy haciéndome una cultura en el fondo, que para hacerlo una constancia, no encuentro la palabra, pero para hacerlo todos los meses y que después y que después sea en el fondo se me da la palabra, pero que sea cotidiano, Claro. que no duela ese ahorro. Y Para generar el hábito del ahorro, por así decirlo. Claro. sí, yo creo que en mi actualidad es para no trabajar a crédito, para no usar las tarjetas mal utilizadas, sino que usar los beneficios de las tarjetas más que el crédito en sí, ¿cachai? Y eso es lo que quiero, ordenarme financieramente. Perfecto. En primera Y ahí instancia. yo te recomendaría que tengáis diferentes cajitas, entonces, porque tener todo dentro de la misma mata, si estoy invirtiendo, por ejemplo, para... Si bien o mal, igual estáis ahorrando para más adelante, o sea, para quizás no la jubilación, pero sí para 10 años, 15 años. Y otra patita puede ser justamente para la línea de crédito, o sea, eso significa tener capital como de emergencia. Y otra patita, Perfecto. no sé por el lado de los hijos, pero quizás puede ser un fondo universitario, por decir cualquier tontera. Entonces, Entiendo perfecto. esas tres patitas que son totalmente distintas en el horizonte de inversión y en la necesidad de retorno, también conllevan fondos o inversiones distintas. Ejemplo, la primera, que es a ultra largo plazo, claramente puedo tener algo más parecido quizás a un moderate PIT, ¿cierto? A este fondo que tienes actualmente. Pero si yo estoy Entiendo. pensando en plata como de fondo de emergencia, que sea para no entrar en el crédito cuando necesita algún gasto extraordinario, no me sirve nada de ese fondo. Necesito algo mucho más conservador. Mucho más estable, Mucho más líquido, estable, claro, exacto, que no, Me no queda líquido. clarísimo. sufra. De hecho, la misma FinTech me ofrecía un fondo de reserva que lo tengo en cero. Claro. Entonces quizás apuntaba para eso mismo. Exacto. Esa es la reserva que es Esa es poco la volátil. reserva poco volátil, muy líquida para llegar y sacar. Y después una tercera Perfectísimo. cajita que van objetivos como cotidianos, que uno de repente no le toma el pelo, pero la universidad. O sea, oye, si yo ahorro 30 lucas mensuales por 18 años o 15 años, realmente voy a terminar pagándole toda la universidad a un hijo. Que va a ser muy Perfecto. distinto de llegar a los 18 años y tener que sacar de mi bolsillo esas 500 o 600 lucas mensuales. Que va también Distinto. la misma lógica con el colegio. El colegio uno termina pagando 12 años, pero si uno los primeros años, especialmente del 0 al 4, ahorra un equivalente a lo que iba a gastarse en el colegio, después también puede ir sacando de ese fondito de colegio e ir subvencionando por así el mes a mes del colegio por 12 años. Nosotros alguna vez hicimos el estudio, que voy a poner un ejemplo bien burdo, pero si tengo un colegio que vale 250.000 pesos mensuales, entonces ahorro por 4 años 250.000 pesos, ¿cierto? Que sería de cuando nace hasta que entra al colegio. Y después genero un fondo y voy sacando la mitad del arancel. O sea, si es 250, voy sacando 125. Con esa lógica, me termino consumiendo todo el capital a cuando mi hijo cumple 18 años. Cuando salió del colegio. Claro, entonces, caché, qué en otras buena. palabras, me ahorré en el flujo mensual un 50%. Porque en vez de estar por 18 años pagando 250, voy a estar por 18 años pagando, perdón, por 12 años pagando 250, voy a estar pagando por 12 años 125.000 pesos. Está buenísimo, buenísimo. Te dicen estar entregando tarjetas de Patrimony en las salas de maternidad. Prepárate para tus próximos Prepárate para tu 18 años próximo de vida. colegio. Está interesante, ¿eh? Sí. Y al final, si te fijáis, las herramientas financieras es buscar esas ganancias. Como dijiste tú, los beneficios de las tarjetas. Sí.
las inversiones también te generan este tipo de beneficios. No son tan quizás rimbombantes como el Uber Eats al 40% de descuento los lunes, para decir cualquier tontera. Sí. Pero si uno sabe utilizarlo, se termina ahorrando 50-60% de lo que se iba a gastar. Claro, o sea, de hecho, un descuentito que sea, ya es eso que compraste, salió ese descuento y sale más barato la vida. Exactamente. Entonces, finalmente, siempre las inversiones se han mirado como ultra largo plazo, pero finalmente te puede salir más barato tus gastos también, vía las Exacto. inversiones y vía planificándote. Ujú. Lo mismo, no sé, pues si a uno le gusta salir de viaje, y lo típico sería utilizar la tarjeta de crédito LATAM para juntar millas, o la Itaú para los puntos cocha. Yo creo que así es como partió la cultura de tarjetas, de hecho, pues con los puntos Lampas. Exactamente, Así es como, y ahora ya es un montón de beneficios que uno puede aprovechar. Me pasó, exactamente. ayer fui a Dunkin' Donuts y el vendedor me dijo, oye, pero ¿pagas con Chile? Sí. Ah, mira, tienes creo que 15% de descuento, así que Claro, yo, por ejemplo, pido mi los gustito me supermercados salió los lunes porque hay 40% de descuento con el Scotia en el Jumbo. buena, las bencinas y Las todo. Sí, bencinas. esa Hay es la idea en el muchos fondo de las datos ahí tarjetas. del día a día. No, está lleno de datos, está Sí. lleno de descuentos. Oye, Martín, quiero volver a tocar un tema que planteaste, una de las preguntas que planteaste al inicio. ¿Qué hacer cuando de repente uno está a la baja? Está súper bueno el consejo de Fernando en el cual tienes que separar distintas cajitas, ¿ya? Y generalmente el capital que vayas a tener en un instrumento de riesgo de alta volatilidad no va a ser ni la primera ni la última vez que vas a sufrir justamente esa fluctuación. Entonces, prácticamente mentalizarte que eso lo tienes que tener idealmente a muchos años. Vas a sufrir volatilidades a la baja, a la alza. En el fondo es tratar de mantenerte tranquilo, estable. Y si es un buen instrumento, un buen producto que al final va a sufrir las volatilidades del mercado como tal, tratar de aprovechar claramente. Si tienes de repente un flujo ahí adicional, sigue aportando, pero más que tener técnicas de cuándo y cómo, concéntrate en tu meta. Sé constante, tienes que completar una meta, tienes que completar un flujo, un capital de base, y eso es lo que tiene que estar primero en tus prioridades. Y claro, tiempo y paciencia, que es la mano de la renta variable. No, y al mismo tiempo cuando... tampoco había una caída muy fuerte en los mercados, pero imagínate una crisis que perdí el 50%, que es lo que normalmente pasa en crisis fuertes. Igual así, si uno justo entró antes de la crisis y está recién partiendo, como a ir ahorrando, pensamos que partís con 200 lucas. Y ahí pasan 3 meses y cayó un 50% del mercado. Tu siguiente aporte de 200 lucas, o sea, el primer aporte de 200 vale ahora 100 y el segundo vale 200. Entonces, en otras palabras, promediáis muy rápido. ¿Cachai? Porque el capital es muy bajito, uno va abultando con pocas lucas, va superando el capital inicial. Entonces, Así fue como lo pensé hoy día en la mañana. De hecho, puse un par de luquitas en Fintual, muy poquito, pero tal cual fue, ya, con estas pocas lucas, que son pocas, apaleo la baja. Entonces ya le gané a la baja y después ya la próxima vez va a ser pura ganancia. Así lo pensé, fue con mi forma de convencerme. exacto. Ahora, a medida que uno va generando más capital, esa técnica ya no funciona. Imaginémonos, te voy a poner un escenario quizás que hoy día es lejano, pero tenéis 100 millones y ahorráis 200 lucas mensuales. De los 100 millones pasan a 50 millones por volatilidad. Esas 100 lucas hacen cosquillas al capital Sí, que tenéis. sí. ¿Cachai? Entonces, por eso a medida que uno es joven, ¿cierto? Tiene tiempo, tiene largo plazo y tiene poco capital y va ahorrando, puede correr más riesgo. A medida que uno ya va teniendo más patrimonio, la idea es hacer mucho más eficiente esos riesgos. Tratar de minimizarlos, tratar de más conservar experiencia mucho más también, el más patrimonio. conocimiento. Exacto. Sí. Me queda clarísimo. Perfecto, buenísimo. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Yo tengo una consulta que es, durante un gran tiempo de mi vida, yo fui, también creía que ahorrando, pero con activos. Me gusta mucho la fotografía, entonces tenía como harta plata en cámaras, en drones y cosas así, y yo siempre pensé que era la forma correcta, pero ahora que estoy más interiorizado en el mundo de las finanzas, me doy cuenta de que finalmente no es un ahorro, sino que es puro convencerme de que es puro consumismo y que quiero tener más cámaras y lentes en mi biblioteca. Entonces, esa es una duda. ¿Es una buena forma de ahorrar comprando activos, si se le puede decir así? Ya. Son activos no tradicionales, por así decirlo. Te quiero hacer una pregunta, una contrapregunta. Si tienes una emergencia,
¿Cuánto te tardas en vender esa cámara, por ejemplo, para sacar la liquidez y cubrir esa emergencia? Sí, me ha ocurrido y claro, generalmente mientras más me demoro es porque estoy vendiendo a más alto precio, pero me ha tocado que a veces es la emergencia y tengo que vender a precio huevo y ahí se me genera la pérdida. Ya vendí más barato de lo que me costó. Entonces, claro, Yo me te estás diría preguntando, que la yo me doy, respuesta, la lo respuesta no hay importante. un sí y un no, ¿ah? Porque todo va a depender del activo, creo yo. Es la respuesta clave. Porque Lo, si tenéis 200 teles, estáis mal, porque las teles van bajando de precio a medida que van saliendo nuevas versiones. Pero, por ejemplo, me acuerdo mi señora una vez me dijo, mira las carteras Chanel en los últimos 10 años has tenido una rentabilidad de un 11%, más que tu fondo. Eh, entonces también hay diferentes clases de activos como así de lujo que funcionan por los autos de colección, las cavas de vino, las cavas de whisky, el el, oro, por el ejemplo, sabía que el oro oro. está muy bueno, entonces joyas de El oro es arte lo mismo también es, que, es una forma, ¿cachai? Pero tiene que ser mira, algo que se revaloriza en el tiempo, porque al final plata por plata no tiene mucho sentido, pero para eso el depósito a plazo. No me sé el mundo de la fotografía y me desconozco su existencia, pero no sé si los lentes de cámaras van revalorizándose en el tiempo, por ejemplo. claro, te entiendo, es difícil que un lente suba con el tiempo más de lo que costó, debe ser Como un lentes celular muy nuevo, específicos me da la impresión. que por oferta y demanda, sí, sí, puede ser también. No, pero en el caso como de la foto es más como que por oferta y demanda, un lente muy bueno se acabó, ese lente después sube mucho, claramente, pero es casos Son específicos, casos casi que específicos. como, Para eso tu exacto, foto casos sería coleccionistas. más, tendría más chance de revalorizarse. Ahí va mi ingreso pasivo en un futuro. Claro. Entonces ahí ya esa es otra historia, porque ahí finalmente es un medio, es como el capital de trabajo va a generar ingresos, porque es distinto, Sí, ¿cachai? sí. Sí. Pero en verdad, las guitarras también, que quizás audiencia que no está escuchando, las guitarras sí van subiendo de valor en el tiempo. ¿Sí? Las guitarras que son más de colección, obviamente. Sí. ¿Cachai? Los autos, Mira, los típicos que uno mira en tonteo el Ferrari, los Ferrari sí van subiendo tiempo en a el veces tiempo. lo que pasa con los efectos coleccionistas, pues, ¿cachai? Que la Claro. gente que colecciona también muchas veces guarda y después vende mucho más caro de su valor compra. Claro, me acuerdo que alguna vez conocí a unos españoles que tenían de activo se compraban las cajas de las láminas de los álbumes de los mundiales ¿Ya? y valían el doble después de 5 o 10 años. Perfecto. Hace no mucho, no sé si lo vi en redes sociales, pero estaba pasando similar con las cartas. Con las cartas Pokémon. Ah. Sí, Exacto. tal Casi cual. que un activo, casi como mucho más que el oro, o sea, de lo que costaba hace 10 años ahora, nadie lo hubiese pensado. Exactamente, tal cual. Sí, yo me llevo una grata sorpresa. Mira, voy a comenzar a buscar ahí en mis cajitas de recuerdos. A ver qué Perdí mi tengo. Charizard. ¿Dónde está mi Charizard? Claro, tal cual. Oye, Martín, bueno, y otro punto súper importante también es que que estos activos de este estilo no sean tu único ahorro, claramente. Tienes que tener una liquidez y volvemos ahí a la diversificación. Si dependes solamente de ese tipo de activo, o sea, puede que no te resulte para la finalidad. Exacto. Y esa clase de activos es mucho más... Eso sí que es volátil, porque yendo al ejemplo del arte, quizás que va más en línea, si me acuerdo que había un libro de coleccionista de arte. Entonces, de las 1000 pinturas que había comprado, una le pegó el palo al gato. ¿Cachai? Entonces, al final tenéis un margen de dispersión de resultados muy amplio. O sea, al final, verdaderamente necesitáis perseverancia, comprar, acumular, y de repente, ¡pum! Saber mucho, de hecho, saber mucho de lo que estáis comprando en el fondo. De hecho, lo chistoso de este libro era que te mostraba que el gallo decía que no sabe nada. O sea, algo debería haber sabido, posiblemente, pero decía, yo no soy mejor seleccionador de arte que los grandes gallos que están en los museos o que se dedican a esto, sino que los gallos compraban grandes cantidades y después se hacía su plata porque de grandes cantidades que salga uno, al finalmente terminaba haciendo mucho más que las ganancias, que también es como funciona Perfecto. un poco el mundo de Venture Capital, que está hoy día muy de moda. El mundo de Venture Capital también, uno compra 100 empresas, las 90 quebran, 10 están ahí para el gato y con suerte una logra hacer finalmente un gran crecimiento y termina siendo la que beneficia a toda la La que inversión paga como la todo. otra. Exactamente. Exacto. ¿Cachai? Entonces, el Venture Capital funciona muy parecido a estas inversiones, por así decirlo, que son más no tradicionales, por así decirlo. Lo entiendo.
Buenísimo. Interesante conversación. Buenísimo. Muy buenas preguntas, nos van a servir muchísimo también. Yo creo que hay varias personas De la audiencia yo creo que le que encantan sí, estas preguntas, fueron muy buenas. típico. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Martín, por compartir con nosotros. Ahí después para que puedas escuchar y estés atento a próximos capítulos, tal vez. Voy a estar atentísimo. Feliz. Muy bien, muchas gracias Listo, por que estés participar, muy bien. Martín. Que Gracias, estés muy bien, gracias, que estén cuídate. muy bien. Un abrazo y buena semana. Igual, Chao, chao, chao. chao. Bueno, si te sientes identificado con las cosas que conversamos el día de hoy, hay varios temas que se pueden repetir constantemente. Te invito a que agendes una reunión de diagnóstico gratuita con el equipo de Patrimor para que puedas plantear tus dudas, consultas y bueno, ahí vamos viendo cómo podemos ayudarte. Esto fue Patrimor al Aire con Constanza y Fernando y espero que nos podamos ver en la siguiente ocasión. Encantado de escuchar nuevas historias, nuevas anécdotas, ¿cierto? Preguntas claves como fue hoy día para apoyar a las finanzas, apoyar a la comunidad y finalmente en que entre todos tengamos una mejor bienestar financiero y mejor educación financiera. Así que lo esperamos en la próxima. Todos los que estén interesados en participar en este espacio, hacer sus preguntas, estar en las llamadas, también pueden dejar su notita en el mensaje de abajo y así lo puede contactar el equipo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos, adiós.